Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos No, días. profesor, sí se le escucha. Buenos días. Buenos ¿Lejos días. me escuchan? ¿Ahora me escucha mejor? Sí, profesor, sí se escucha bien. Ya. Gracias.
Ya, jóvenes, están viendo el archivo con el que estamos trabajando, el Word, el documento Word. Jóvenes, Sí, sí, profesor, se puede ver bien. ya, perfecto. Ya, entonces ayer habíamos quedado en el problema inverso en el cálculo de cotas de error, ¿cierto? En que en este caso la cota de error del resultado estaba dado y lo que había que encontrar es la cota de error para los datos, pero asumiendo de que las cotas de los diferentes datos que hay son iguales o tienen una relación entre ellos, ¿no? Entonces simplemente se hace una pequeña ecuación donde un lado es la cota de error del resultado y las incógnitas son, la incógnita es la cota de error de los datos. Simplemente hay que resolver eso. Bien, a ver, aquí habíamos hecho un ejemplo de también de la aplicación de la fórmula para cota de error de una función. Lo habíamos aplicado para el caso del cajón. Y habíamos dicho que en el caso del cajón lo hemos hecho solamente para ver cómo funciona, pero para el caso del cajón en realidad no se necesita la fórmula de la función, simplemente necesitamos las fórmulas para la suma y la fórmula para el producto, no necesitamos de la función. Veamos un ejemplo donde sí, digamos, hay una función. Vamos a ver otro ejemplo acá. Vamos a ver el ejemplo. Otro ejemplo donde involucramos una función. Ejemplo o ejercicio. 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 Tiene, vamos a ver, los valores X minúscula, vamos a poner Alt Shift. Vamos a, tiene los valores X minúscula igual a 0,55 más menos, vamos a poner shift ¿qué pasa con esto? Este es carajo. Estamos acá. A ver qué pasa. Ahí está, más menos 0,01. Ese es un número que tenemos. Tenemos otro número que tiene los valores y el otro cero 0,85 más menos 0,01. Ya, o sea, tenemos
dos valores, pero con error, ¿no? Con una cota de error absoluto del 0, 0. Entonces, dados esos valores, queremos desea calcular seno se desea calcular esta función. Vamos a poner copy. Seno de x por coseno de y. Seno coseno de x con su cota, con sus cotas de error absoluto y relativo. Por ejemplo, ahí sí tenemos que usar necesariamente la fórmula de la función. En el caso anterior era simplemente para demostrar. Ya, entonces pónganse a trabajar en este ejercicio, jóvenes. Ya tenemos x e y con esos valores y queremos el valor de este valor seno de x, coseno de y. Ya, a trabajar, jóvenes, a trabajar. Voy a llamar en cualquier momento a cualquiera para ver si están trabajando o no. A trabajar. Este es el ejercicio que estamos haciendo.
A ver, Escudero Díaz Leonardo, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto Estoy salió? tratando de calcularlo, profesor. A ver, ¿qué cosa estás calculando? A ver, en primer lugar. Estaba pensando en que como es una multiplicación, primero tendría que sacar el error relativo del el seno y del coseno. Ah, ya, pero entonces, aquí, ¿y cómo vas a sacar eso? Y eso es lo que estoy viendo. Ya, a ver, vamos a ver si alguien tiene ya alguna idea. A ver, Profesor. Flores, Dalia, Sí, profesor. ¿cómo vas? ¿Cómo piensas hacer ese? Bueno, yo pienso que es aplicando la fórmula para la función, ¿no? La función sería, ¿Cuál sería la función? bueno, la función ahí está, ¿no? Seno de x, coseno de y, ¿no? Entonces, Claro, esa sería la función. Así sería es. la fórmula, ¿no? Ajá, sí. O sea, la solución empezaría diciendo, se tiene, ¿sí? la función Seno de f, y aquí vamos a poner las variables de la función con x mayúscula para diferenciar de quién, para diferenciar de los datos que van a estar con x minúscula. O sea, la función, las variables de la función las vamos a poner con mayúscula, seno de x, ¿no? Seno de x por coseno de y. Esa sería la función con la que vamos a trabajar, con el i mayúscula. Esa es la función con que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa función? De acuerdo a la fórmula. Hay que hallar primero la derivada parcial de f de xy, ¿no? Hay que calcular derivada parcial de f de xy de xy con respecto a x, también hay que calcular la derivada parcial de f de xy fxy con respecto a la variable y. Muy bien, ¿cuánto sale esas derivadas? Y además hay que calcular el valor absoluto de esas. Bueno, primero las derivadas. La derivada de f de xy con respecto a x, ¿cuánto es? ¿Cuál es? Vamos a copiar acá. Coseno de X, coseno de Y. Claro, aquí le ponemos acá, sería coseno, la derivada del seno, coseno de x por coseno de y. Muy bien, y la otra, copy acá, ¿cuál sería la otra derivada? Parcial. A ver, ¿quién me dice? Menos seno de X Menos menos seno de X menos seno de Y. la derivada del coseno es menos seno. Estamos calculando con respecto a y. Entonces sería, ¿qué sería? Estamos calculando con respecto ahora a y. Entonces sería seno de x.
Ya, pero ya el signo menos se lo ponemos acá, menos. Acá vendría seno. Y acá vendría seno también, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, profesor. Seno de x. No sé por qué acá no sale. Ya, entonces ya, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya con eso ya podemos calcular. Tenemos las derivadas parciales y entonces hay que calcular el valor absoluto de esas derivadas, ¿no? La cuota de error relativo, el delta de fxy sería, vamos a poner acá, shift igual, el delta, de f de xy, delta f de xy sería igual, ya está ahí, ya les he colocado el enlace para la siguiente reunión. Entonces, cuando se corte, se pasan nomás a la siguiente reunión, ¿no? En 10 minutos. O sea. Ya, entonces aquí era el delta. Está el delta. Delta, y aquí vamos a calcular el f en x minúscula. Entonces esto va a ser igual a valor absoluto de quién, de eso de acá, copy, pero aquí hay que poner x minúscula, o sea, tenemos que reemplazar los datos, x minúscula y minúscula, hay que calcular y minúscula, ya, valor absoluto, más, multiplicado por quién, por el delta de xy, que sería 0,01. Entonces lo multiplicamos acá por 0,01 más el otro, también valor absoluto, la otra derivada, copy, hay que ponerle valor absoluto, no olvidarse eso. Por la cota, que estamos poniendo ahí la cota, 0,0. Ahí está, entonces eso es lo que tenemos que calcular. Calculen los jóvenes. Calculen eso. Calculen eso.
A ver, voy a llamar. A ver. Jara Romero Jorge Luis. ¿Qué valor nos da eso? Jara Romero. ¿No está? Marcos Zulca. Marcos Zulca. Brenda María. María. Tampoco está. Estamos en la sección B. Ramírez Liñán. Ramírez Presente. Liñán. Ya. ¿Cuánto sale eso? Ya sale 0, Vamos a poner acá igual 0, 0, 0, 0, 0, 9, 5, 5, 3, 3. 9, 5, 3, 3. 5. Y 2 veces 5 y 2 veces 3. Ah, 2 veces 5. Ya, suficiente. Ya. Entonces, esa es la cota de error relativo de la función. Aquí vean que hay que poner X minúscula. O sea, porque el mayúscula, ¿qué cosa es? Es el variable de la variable de la función. Ya. Entonces, esa sería el cálculo, porque la respuesta, ¿qué debe decir la respuesta? Vamos a ver la respuesta, ¿cómo debe ser? Respuesta. Debe decir, se tiene que ¿qué nos están pidiendo? Se tiene que seno por coseno de X, esta cosa de acá. Seno coseno de X, vamos a ponerle respuesta acá abajo. Se tiene que seno de X igual ya, y ya. Entonces aquí, ¿qué hay que poner? Falta la respuesta completa, ¿qué debe decir? ¿Qué falta calcular? De repente ya se fue. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Relativo. La cota de error relativo. Probablemente ya se corte, ¿no? Todavía no se ha cortado, entonces mejor ya nos pasamos a la otra sesión. Pásense a la otra sección, a la Ya, otra profesor. sesión. Pásense a la otra sesión.
Ya, jóvenes, a ver, ya, no sé, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces estábamos viendo acá de que la respuesta, ya estábamos construyendo la respuesta. Seno de X por coseno de Y. Y había que reemplazar aquí los valores. O si no, decir... Vamos a reemplazar los valores, que era de acá. 0,55. Y el otro valor. Copy. Igual. ¿Igual a cuánto? Además, fuerte no te escuché. 0,34. Ya. Ya. 0. Vamos a ponerle. Vamos a poner acá. Igual 0,34. Ya. ¿Qué más hay que ponerle? Más menos. ¿No? Igual más menos. Está más menos. Más menos 0,009. Vamos a redondearlo ahí nomás. 009. Aquí habría que ponerle también su más menos. Más menos. Más menos a 0,01. 0,01. Acá también. Más menos. Más menos. Ajá, está más menos. 0. Ahí está la respuesta, jóvenes. Se tiene que seno de 0,55 más menos 0,1 por coseno 0,85 más menos 0,01 es igual a 0,34 más 0,0. Ya, entonces es suficiente para eso. Y eso ya lo hemos visto. Acá una breve discusión, una breve mención ahí. Los tipos de errores que se presentan, ¿no? Las fuentes de errores, dicen. Error de método. Error de método. Entonces se refiere a que siempre para resolver algún problema nosotros tenemos que representar la realidad mediante los modelos. Pero los modelos son simplemente aproximaciones a la realidad. Se realizan muchas simplificaciones y al realizar las simplificaciones obviamente nos estamos alejando de la realidad, estamos cometiendo error. Pero es la única forma de resolver a veces los problemas, hallar soluciones aproximadas. O sea, hay un problema, el problema real puede ser extremadamente complicado y entonces para resolver se plantean aproximaciones al modelo. Se simplifican muchas cosas y sale un modelo simplificado de la realidad. Pero hay que tener en cuenta, hay que recordar que al hacer esa simplificación hay error y que la respuesta también no es una respuesta exacta, sino que puede tener error.
Error residual. ¿A qué le llamamos error residual? En algunas respuestas, la respuesta es una serie infinita, por ejemplo. Pero nosotros no podemos calcular una serie infinita. Tenemos que calcular 1, 2, 3, máximo 4 términos. Y entonces los términos que estamos dejando de calcular también representan un error. Entonces, a eso le llamamos error residual, porque hay muchos términos que no estamos calculando. Hay un residuo, se llama error residual. Y error de redondeo, ¿a qué le llamamos error de redondeo? O sea, muchos números, muchos valores pueden tener muchas cifras decimales, ¿no? Más de la que puede manejar la computadora, por ejemplo. Y entonces, pero nos tenemos que limitar, al total de dígitos que puede manejar la computadora. Y entonces allí también estamos cometiendo un error. Ese error, ¿no? Donde se tienen que eliminar dígitos, le llamamos error de redondeo. La computadora siempre está haciendo error de redondeo. Y error de operación, que eso es lo que hemos visto, que al sumar números, o al hacer una operación con números con error, el resultado también tiene error. Y ya hemos visto cómo se calculan esos errores, ¿no? Hemos visto el error para la suma, para la diferencia, error para el producto, para la división, y en el caso de una función también. Entonces a eso le llamamos error de operación. O sea, la operación produce error porque los datos tienen errores. Vamos a ver ahora este concepto que tiene que ver también con errores, que es el de dígito significativo, o la cantidad de dígitos significativos que puede tener un número. Supongamos que tenemos un medidor. Supongamos que cuenta los kilómetros recorridos por un automóvil. Estamos señalando acá con la flecha el recorrido del automóvil. ¿Ustedes cuántos kilómetros creen que ha recorrido ese automóvil con esa marquita ahí? A ver, jóvenes, ¿quién me dice? ¿Qué valor le darían al ver a ustedes ese medidor con esa marca? 140 kilómetros más o menos. Aproximadamente 140 kilómetros, ¿no? Entonces vamos a colocar acá el número estimado. El número estimado es, si eso es 140. Bien, ¿cuántos dígitos estamos viendo ahí en ese número? 3 dígitos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuántos son significativos? Entonces, para eso primero hay que ver qué significa significativo. ¿A qué se le llama dígito significativo? Ahí dice, se consideran dígitos significativos de un número que representa el resultado de una medición a todos los dígitos indicados por el instrumento de medición más un dígito estimado por quien realiza la medición, por quien ve la medición, ¿no? Entonces, ahí el número estimado representado es 140. Pero de esos dígitos, ¿cuáles son los que da el medidor, el instrumento? El instrumento da los dígitos,
¿Qué dígitos está dando el instrumento? El número es 140. Ya, de esos 140, ¿qué dígitos lo está dando el instrumento? 0, 100 y 200. No, no hay donde está la marquita. Donde está la marquita, Ah, ya. estamos aproximando que es 140. Ya, pero de esos 140, ¿quién me ha dado? ¿Quién da el 1? El 1, ¿quién lo está dando? El medidor, porque ahí estamos viendo que está en 100. Entonces, de esos, el instrumento da 1. El instrumento da el dígito 1. Da el dígito 1. Y el 4, ¿quién ha dado el 4? El dígito 4 y el 0, ¿quién los ha dado? La marca que ves 150. Ya, pero ¿quién interpreta esa marca? Han sido estimados ¿por quién? Por quien mide, ¿no? Por el medidor. Han sido estimados por quien observa la medida. La medida. Ya. Pero ¿cuál es el primer dígito que ha estimado quien observa la medida? El observador. Por el observador vamos a poner acá. Por el observador. Sí. La medida. Observador. Ya, entonces el 1 lo da el medidor, pero el 40 lo ha estimado el observador. Ya, entonces, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el primer dígito que ha estimado el observador. Es el primer dígito estimado por el observador. ¿Cuál es? El 4. El observador es 4. Entonces, los dígitos se cuentan hasta el primero que todos los que ha dado el instrumento y el primero que ha dado el observador. Entonces, ¿cuántos dígitos hay en total? El número tiene un dígito del instrumento y otro dígito del observador. El dígito tiene 2 dígitos significativos. Así es, ¿ya? 2 nada más tiene. Tiene 2 dígitos significativos. Uno dado, el primer dígito el primer dígito estimado es el 4. ¿Ya? Entonces el número tiene 2 dígitos significativos. Porque ya, ¿de dónde salen esos 2 significativos? Uno dado por el instrumento y el otro estimado por el observador. 2 dígitos. Ya, entonces veamos ahora otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a ver. El contómetro de un automóvil
Ya. Vamos a ver. En el contómetro de un automóvil. O sea, el contómetro es el que cuenta los kilómetros recorridos. Se observa el observador lee 27.300 kilómetros. Pero el medidor, el contómetro, en el contómetro de un automóvil, el observador lee, un observador lee 27.300 kilómetros. Pero el contómetro tiene marcas para cada 1000 kilómetros. Ya. ¿Cuántos dígitos significativos tiene ese kilometraje, que es el 27.300? ¿Cuántos dígitos significativos tiene? A ver, jóvenes, en el contómetro de un automóvil, un observador lee 27.300 kilómetros. Pero el contómetro, acá falta decir, el contómetro tiene marcas para cada 1000 kilómetros. Ya. Entonces, ¿cuántos dígitos significativos tiene la lectura? A ver, ¿quién me responde? Espinosa Miguel Ángel. ¿Cuántos dígitos significativos tiene ahí? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Miguel Ángel? A ver. A ver, ¿quién me puede decir? Flores Dalia. Creo que Flores Dalia. Flores Dalia. Sí, Profesor, Sí. serían igual dos dígitos significativos, el 27 que te da el contómetro y el 300, en este caso que el observador lo estima. Ya, entonces, ¿cuántos dígitos dices tú que hay significativos? Dos ¿Dos sería. o tres? Dos, el 27 que lo da el contómetro. Ya. Y el 300 que es por el observador. Ya, pues. Y entonces, ¿cuántos dígitos significativos hay? ¿El contómetro cuántos dígitos está dando? Bueno, el contómetro da dos dígitos, el 2 y el 7. Entonces, Ya. entonces vamos a poner aquí el contómetro. El
contómetro da 2 dígitos. Da 2 dígitos. ¿Cuáles? Vamos a poner entre paréntesis el 2,7. ¿No? Y si es así, entonces el 300, ¿quién lo ha interpretado? ¿Lo ha estimado? El observador. ¿No? El observador ha estimado 300 kilómetros. Ahí está. 300. Pero de esos, ¿cuál es el primer dígito estimado por el observador? El 3. 3. Ya, entonces, juntando el primer dígito estimado por el observador, estimado es 3. Entonces, y ese es el último dígito significativo del número. Este es el último dígito significativo de la lectura. Entonces, los dos primeros son el 27 dado por el medidor y 3 que es dado por, en total la lectura, vamos a poner acá respuesta. La lectura tiene 3 dígitos significativos. Vamos a poner 2 dados. Siempre el observador va a dar un dígito nada más. ¿Ya? 2 dados por el instrumento, por el contómetro. Y 1 por el observador. Ahí está. Siempre el observador da un dígito nada más. Es el primero. O sea, él, claro, va a estimar el 300, pero el primero que él está estimando es el 3. O sea, en total, el contómetro y 1 por el observador. El primer dígito se cuenta como significativo. Los otros lo ha estimado, pero no son significativos. A ver, otro ejemplo. A ver. Ya. ¿Cómo informar? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo informar al observador? ¿Cómo informa el medidor, el quien mide al observador la cantidad de dígitos de una lectura? A ver, vamos a ver. ¿Cómo informa el que mide al que lee, el que mide al que lee la cantidad, o sea, el observador, ¿no? ¿Cómo informa el observador? Vamos a poner acá. Es el que hace la medición, ¿no? El observador. Y alguien lo va a leer, porque le está escribiendo para que alguien lo lea, o mucha gente lo va a leer. Al que lee la cantidad de dígitos significativos. ¿Cómo se va a informar eso? Vamos a poner...
Para eso están las reglas que vienen aquí abajo. Ya, cuando se corte se pasan. ¿Ya? Cuando ya se corte se pasa. Vamos a seguir nomás. Ya. ¿Cómo informa el observador al que lee? A quien lee, vamos a poner acá. A quien lee mejor. Vamos a poner acá. A quien lee la cantidad de dígitos significativos. Ya. Para eso están acá las reglas. Estas reglas son las convenciones para informar cuántos dígitos significativos tiene una lectura. Dice, los dígitos distintos de ceros son significativos. O sea, eso quiere decir que, o sea, cuando nosotros reportemos solo debemos poner los dígitos significativos. ¿Ya? Si ponemos un 0, quiere decir que estamos seguros de que debe ir el 0. Los ceros anteriores al primer dígito distinto de 0 no son significativos. Cualquier número delante de un dígito distinto de 0 no es significativo, no se cuenta. Ya. Después, ¿qué dice? Los ceros que aparecen al final de un número con parte fraccionaria son significativos. Eso quiere decir que solamente podemos poner el primer dígito 0 que estamos estimando. Los demás dígitos ya no se deben poner. Solo se pone el primer dígito 0 que estamos estimando. O sea, yo tengo que escribir así y el que lee va a interpretar así. Ah, ya. Aquí hay 3 ceros detrás del último dígito del punto. Hay 3 ceros después del punto. Quiere decir que el tercer cero lo ha estimado. Solamente ha podido estimar hasta el tercero. Ya. Los ceros que aparecen al final de un número entero son significativos solo si se tiene la certeza de que en su posición debe estar el dígito 0. Para evitar confusión se debe usar la notación científica. Ya. ¿Todavía están conectados? Todavía Sí, no han profesor, cortado. todavía. Sí, sí, todavía no se corta. Ya, cuando se corte, a ver qué hora es. No, se corta. Ya. Pasemos ya a la otra sesión. ¿Ya? Voy a cortar. Y no. A ver. Sí, ya, pasemos a la otra sesión. Pasemos a la otra sesión.
Ya, jóvenes, a ver. Ya, entonces estábamos viendo las reglas. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Ya, bien. Estamos dando las reglas de cómo escribir para que el que lee interprete correctamente la cantidad de dígitos significativos que estamos informando, que estamos reportando después de la lectura. ¿Ya? Entonces, veamos aquí unos ejemplos de acuerdo a estas reglas. Por ejemplo, aquí en 005, vamos a ver. 0,0035. ¿Cuántos dígitos significativos hay allí? A ver, vamos a revisar las reglas. ¿Cuántos dígitos significativos tiene 005? Según la regla, ¿no? Dice, los ceros que aparecen al final de un número con parte fraccionaria son significativos. Los ceros anteriores al primer dígito distinto de 0 no son significativos. De acuerdo a esa regla, ¿cuántos dígitos significativos tiene este número? A ver, jóvenes, ¿cómo es acá? Aplicando la segunda regla, los ceros anteriores al primer dígito distinto de 0 no son significativos. O sea, todos los ceros acá no son significativos. Este tendría ¿cuántos dígitos significativos? Un dígito nomás. Tiene un solo dígito significativo que sería el 5. Nada más. Tiene un dígito significativo. Sería el 5. Otro ejemplo. A ver, el siguiente. 27300. 27300. Ya, o sea, alguien ha reportado 27300. ¿Cuántos dígitos significativos tiene? 5 dígitos, profesor. 5 dígitos, ¿no? 5 dígitos. O sea, el instrumento, quiere decir que el instrumento ha dado 4 dígitos, pero además el otro está estimando, el observador ha estimado un dígito más, que es el 0. Entonces acá tiene 5 dígitos. 5 dígitos significativos. Y aquí tenemos que el instrumento ha dado 4 y el observador 1.
Entonces el que lee ya sabe, ¿no? Cuando escribe, ve el número 27300, ya el que lee sabe que que el medidor ha dado los 4 primeros y el otro 0 es del observador, ha estimado el observador. Entonces aquí vamos a ponerle la lectura. Cero no tiene la lectura 700. ¿Cómo se debería informar que el medidor ya? O sea, aquí el medidor de cuánto en cuánto estaría marcando. El instrumento de cuánto en cuánto estaría marcando acá. Para que este sea el estimado, quiere decir que el último dígito no lo da el medidor, sino el instrumento, sino el observador. Entonces, ¿por qué no puede dar esto? Porque el instrumento se va a pasar de 2730 a 2740. ¿No? Está marcando de 10 en 10. ¿No? Entonces, de esta manera yo estoy informando eso. Al escribir 270, estoy informando que el instrumento está marcando de 10 en 10. Ya. ¿Cómo se debería informar? Escribir, ¿no? ¿Cómo se debería informar? Debería escribir o informar, escribir. Si el medidor marca de 100 en 100. De 100 en 100. De 100 en 100. A ver, ¿cómo es el mismo valor, ¿no? El mismo valor estimado, si es que el medidor marca de 100 en 100. A ver, jóvenes, a ver, vamos a preguntar. Supongamos que el medidor marca de 100 en 100. A ver, Riquelme Monje. ¿Cómo deberíamos informar si es que el medidor marca de 100 en 100? ¿Cómo debemos escribir el número? ¿Está Riquelme? Riquelme. A ver, Santibáñez. Santibáñez Ricra. Santibáñez. No está Santibáñez. Ayla Sandía. Aylas. Chávez Arifaela. Chávez. Poco está alguien que esté ahí. No sabría decirle, profesor, igualito sería igual 2300 también sería. O sea, el número que se quiere reportar es 27.300, ¿no? 27.300. Pero el medidor marca de 100 en 100, nada más. Entonces aquí, ¿cómo deberíamos informar? Vamos a ver acá la regla.
dice, el 0 que aparece al final de un número entero, los ceros son significativos solo si se tiene la certeza en su posición debe estar el dígito 0. Para evitar confusión, se debe utilizar la notación científica. Entonces, eso quiere decir lo siguiente. El número es 27.300. ¿Cuántos ceros tiene ahí? O sea, el medidor se va a marcar, se va a pasar de 27.300 a 27.400. Eso quiere decir, a ver acá, de 27.300, ya. Ajá. Escribir el medidor de 100 en 100. O sea, los dos últimos ceros no los da el medidor. A ver, 27.300. El medidor da marca de 100 en 100. Es el 4, ya. Entonces, el medidor da de 100 en 100, 2.300. A 27.000, ya. Sería 27.000, de 100 en 100. Se pasa del 300 al 400. Y yo estoy estimando un 0. De 100 en 100. Entonces estaría allí, ¿cuántos dígitos significativos daría el medidor? Sería 27.000, serían 3. Y yo estoy estimando, ya serían 4 dígitos nada más. Entonces yo tendría que poner así. Podríamos poner así. El medidor da, el medidor marca de 100 en 100. Entonces el medidor está dando medidor, o el instrumento, vamos a decir, el instrumento da 273. 273, que es de 100 en 100. Entonces, yo estoy estimando un 0 más. Entonces, si el medidor me da 273, yo estoy estimando el primer 0. Ya, entonces, ese es el último dígito que yo debo escribir. Lo demás, ¿cómo lo ajusto? Lo ajusto multiplicando por una potencia de 10. ¿Por qué potencia de 10 tendría que multiplicarlo? Por 10 a la 1 nada más, ¿no es cierto? 2.730 por 10 ya saldría 27.300. O sea, por 10 a la 1. Entonces debería escribir así. Y podría ponerlo mejor por 10 a la 1 para que quede explícito. 10 a la 1. ¿Dónde está? Ahí está. Ya. ¿Cómo se debería escribir si el medidor marca de 100 en 100? Entonces el medidor estaría marcando 27.300, se pasaría a 27.400. El 3, ya el 0, el primer 0 yo estoy estimando un 0, entonces sería por 10 a la 1. 2.300, 2.400, 2.300, hasta el 3. Del 3 se pasa al 4, o sea, está dando hasta el 3 nada más. El medidor, el 0. El 0 yo lo estoy poniendo 0 porque yo veo que está bien pegado a la marca. Estoy estimando un 0. Y entonces pondría 2.730. Eso tengo que multiplicarlo por 10 a la 1 para que salga 27.300. Entonces, entonces el instrumento da 273. El observador
estima un 0. Un 0. Entonces se debe escribir. Se debe escribir 273. 2730 por 10 a la 1. Entonces sale el valor 2700. ¿Y cómo se informaría? ¿Cómo informaríamos si cómo se debería escribir? ¿Cómo se debería escribir si el medidor marca de 1000 en 1000? ¿Cómo sería en este caso? El medidor marca de 1000 en 1000. Y estamos viendo ahí el número 27300. ¿Cómo se debe escribir? A ver, jóvenes, ¿cómo escribimos si es que el medidor marca de 1000 en 1000? Sería 273 por 10 al cuadrado. Claro, si es de 1000 en 1000, quiere decir que el medidor marcaría de 2700 y de 2800, ¿no es cierto? De 1000 en 1000. 2700 es, no, 27000 y 28000. O sea, el medidor marca así. El medidor, el instrumento, es decir, el instrumento marca, por ejemplo, 27000. Y después se pasa a 28000. 28000, 28000, 29000, 29000. Eso es lo que marca. Y entonces, si el medidor marca así y quiero reportar 27300, ¿cómo debo escribir? Quiero reportar 27300, pero el medidor marca de 27000, 28000 y así. ¿Cómo escribo? Tengo que escribir lo que da el medidor, que sería 27. ¿No? El medidor está dando 27, ¿no? 27, a ver, vamos a dar. El medidor entonces va a dar el instrumento. El instrumento da los dígitos 2 y 7. El observador estima, ¿cuál? El dígito 3. El dígito 3. Entonces todo lo demás ya no tiene valor significativo. Entonces se debe escribir ¿cómo? Sería 273 por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Entonces se debe escribir se debe escribir 273 por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Entonces, el que lee, ya sabe, el que lee al mirar que ve así,
273 por 10 al cuadrado da 27.000 al cuadrado. Entonces, pero de ahí el observador, el 3 ya es un estimado. Entonces quiere decir que el instrumento marca de 1000 en 1000. De 27.000 se va a pasar a 28.000. Entonces, con esa forma de escribir, se le está dando información al que lee las mediciones. Para eso sirve esta forma de estas convenciones, estas reglas de los números significativos. ¿Cuán seguro estamos de los dígitos? Estamos seguros, solamente 100% seguros de los que están delante del último dígito. El último dígito es estimado por el observador. Muy bien. ¿Qué más viene después? Muy bien. Entonces, aquí habría esto, teoría de los dígitos, error de método, ya hemos visto. Con esto estaríamos terminando entonces la parte de la teoría de errores. Ya entraríamos después a la parte de solución de ecuaciones no lineales. ¿Ya? Vamos a entrar a esa parte, pero ya prácticamente nos está ganando la hora. A ver, veamos unos ejercicios más acá. Ya, entonces ya saben cómo reportar los números. A ver, ya, si un valor es reportado como 2,340, ¿no? ¿Cuál será o cuál será el siguiente valor que se ve en el instrumento? A ver esa pregunta. Si un valor ha sido reportado escribiendo estos números, ¿cuál será el siguiente valor que se ve en el instrumento? El siguiente valor que se ve en el instrumento. A ver, jóvenes, ¿cuál es ahí? ¿Sería 3? El instrumento, ¿cómo está marcado? O sea, ¿qué marca está? El siguiente valor, ¿cuál sería? Que se ve en el instrumento, para que el observador haya escrito así, ¿cómo es el instrumento? Sería 2,4, sería el siguiente.
¿Por qué? Porque sería 2,3 que te da el O instrumento, sea, 4 quiere que... decir, este 0 es el primero que ha observado el observador. Quiere decir que el instrumento le ha dado 2, 3, 4, 0. Entonces el 0, este 0, el 0 es el 0 estimado por el observador. El instrumento le está dando 2, 3, 4, 0. Entonces el siguiente valor que va a marcar el instrumento, ¿cuál es? 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Así es. Entonces, el instrumento, siguiente valor marcado por el instrumento es 2,341. No, por eso. Y el observador ha marcado el 0. 2, 4, 1. Entonces, pero el observador en el instrumento aparecerá así, pues, ¿no? 2,341, 0. 2341 23410, sí, así es. 2341, el 0 lo he estimado ahí, y el instrumento, el siguiente valor marcado por el instrumento es 241. A ver, aquí estamos, 23. Si me lo he reportado, ¿cuál será el siguiente valor? Este es el último, el otro es el 1, ya está bien. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar lista. Ya este documento lo voy a subir dentro de un rato, en la tarde, al Drive. Lo voy a convertir a PDF y lo voy a poner ahí en el Drive. Cualquier cosa se lo dejo, le comunico al delegado en el WhatsApp que tiene ahí. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, vamos a pasar lista. Voy a entrar al ORCE. Voy a entrar al ORCE. ORCE. Clave. A ver. Ya, ¿están viendo la lista, jóvenes, de asistencia? Sí, profesor. Ya, entonces, atentos. Ya saben, cuando yo mencione su apellido, simplemente ustedes repiten su apellido, ya no digan presente. Ya, Albornoz. Albornoz. Exactamente. Amaya Abanto. Amaya Abanto. Amaya Paulino. Amaya Paulino. Arenas Arias. Arenas Arias. Ayla Sandía. Ayla Sandía. Barrio Nuevo, Castelares. Chávez Arifaela. Chávez.
Cózar, Escudero, Escudero. Espinosa, Espinosa, Hernández, Flores, Flores, González, González, Jara, Jara, Yaque, Yaque, Malma, Mantilla, mano presente. Marcos, Marcos, Olivares, Olivares. Ortega, Ortega, Pelinco, Pelinco, Ramírez Gala, Ramírez Liñán, Ramírez Liñán, Riquelme, Riquelme, Sáenz, Santibáñez, Timoteo, Valeriano, Valverde, Vera, Flores, Veramendi, Peramendi, Ceballos, ya, voy a repetir ausentes, marcados como ausentes. Barrio Nuevo, ausente. Chávez Arifaela, ausente. Cosar de la Cruz, ausente. Malma Pardo, ausente. Alma presente. Malma, Presente, profe. Malma, Alma presente. Malma nomás tiene que decir. Ramírez Gala, Santibáñez, Valeriano, Valverde, Ceballos. Ya, registrar tema y asistencia. Errores, asistencia. Registrado continuo. Ya. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Cualquier comunicación, me comunico por el WhatsApp con el delegado. ¿Ya? Hasta la próxima, jóvenes. Sí. Luego, profesor. Gracias, profesor. profesor. luego. Luego, hasta luego.